Cámara, muy bien. Alejandro, Jorge va llegando. Bien, muy bien. Lo ve bien. ¿A quién lo pongo para, ahí entró Matías, ¿a quién lo pongo para compartir la presentación, chicos? Hola, yo voy a compartir. Alejandro, dale, dame un minuto, yo te habilito. Bien, mientras ustedes van preparando, les cuento que ya la semana que viene estaremos iniciando el repaso. ¿Está bien? La semana que viene tenemos dos grupos que van a presentar, pero además a continuación vamos a empezar la primer parte del repaso. ¿Está claro? O incluso por ahí hacemos el revés, primero el repaso y después los dos grupos que nos estarían faltando. Bien. Está claro, esto lo digo para todos antes de empezar y que algunos tenga que ir, etc. Bien, grupo 2, los escuchamos. Yo estoy con cámara apagada y sin hablar. Cualquier cosa, si algo no se entiende o es contradictorio o lo que sea, se los consulto. Ahí vemos a Máximo y a Matías también que se han sumado con sus cámaras. Perfecto. Bien, entonces, miro un minuto el chat. Bien. Sí, tema repaso, entonces arrancamos la semana que viene con unidades 8 y 9. Tenemos distintos scripts como pasó en el primer cuatrimestre, y mi objetivo de empezar la semana que viene es que lleguemos la otra semana también a hacer un simulacro, o sea, la semana que viene dan dos grupos y después hacemos un repaso o al revés, a las 4 sin falta conéctense para ver el orden cómo lo hacemos, de todos modos tienen que escuchar a sus compañeros. Y después, la otra semana estaríamos haciendo otra parte de repaso y simulacro, donde lo que les pido ya y que tengan más conocimiento del tema, para que se enfrenten ustedes a la situación de parcial y sepan lo que saben y lo que no saben. No quiere decir que les tomen las mismas preguntas del examen, pero sí un estilo del parcial que tomamos. Bien, me callo y los dejamos presentar con Alejandro Luis Pompa. Buenas tardes. Le vamos a hablar de los procesadores de hoy en día y nos vamos a enfocar en lo que son los procesadores Intel. Primero, para hablar de los procesadores, hoy en día tenemos que saber qué son los procesadores. Entonces, el procesador es el componente más importante de una computadora. Este componente cumple la función de un cerebro que se encarga de hacer todas las tareas y funciones en un CPU. Y cuanto más potente sea el procesador, es más rápido y potente el CPU. Siguiente. El trabajo nos da como base para enfocarnos en el procesador, el Intel i9 13900KS. Y vamos a hablar por qué este procesador hasta la fecha es el más potente actualmente, comparándolo con los procesadores que han salido en años anteriores y este año. Como pueden ver acá en sus características, el procesador, el Intel Core i9 13900KS, cuenta con 24 núcleos, 32 subprocesos, tiene una frecuencia básica de 6 GHz, una memoria caché de 36 MB, una velocidad de bus de 8 gigatransferencias y una TDP de 150 watts. Fíjense. Ya. ¿Cómo lo hemos decidido evaluar cada procesador? Para esto hemos decidido tomar las siguientes 7 características. De esta manera vamos a saber por qué un procesador es más potente que otro. Y también por qué hemos decidido tomar estas 7 características. Hemos tomado estas 7 características porque cuando hemos comparado por años, los más antiguos de 2020 o 19 o 21 no tienen algunas características que tienen los procesadores de que han salido actualmente. Pero estas características es algo que podemos encontrar en casi todos y hemos decidido compararlos con esto para poder ver la diferencia entre cada procesador. Primero, los núcleos. Los núcleos es la unidad de procesamiento fundamental en un chip de CPU y dependiendo de la cantidad de núcleos que tenga el procesador, vamos a poder realizar distintas funciones, tareas, lo cual mejora el rendimiento. Ya. Siguen los subprocesos.
Estas son unidades de ejecución más pequeñas, de los cuales los núcleos se encargan, digamos que tienen una tarea, entonces ellos lo pueden dividir en varios subprocesos que los mandan a los subprocesos para que los desarrollen y pueda trabajar más rápido el procesador, lo cual mejora realiza una mejor eficiencia. Ya, la frecuencia básica. Esta es la velocidad a la que el núcleo de procesador le ejecuta las instrucciones y es un factor muy importante porque determina el rendimiento del procesador, pero no es el único, pero es uno de los más importantes porque actualmente estamos viendo los procesadores, los más potentes y los más rápidos son los mejores. La caché. La caché es un microprocesador en una memoria de alta velocidad que almacena temporalmente datos e instrucciones utilizados con frecuencia para mejorar el rendimiento de la CPU. Perdón. Acabas de decir que la calle es un microprocesador. Ahí hay un error Ah, no, conceptual. la caché en un microprocesador. Ah, dijiste es un. Ya, Ok. casi me confundí por La una letra. calle Bueno, no en es un microprocesador y soy puntillosa con esto, Jorge, porque tus compañeros, como vos, en 2 semanas van a estar rindiendo un examen y entonces no pueden tener un concepto errado, ¿de acuerdo? Reitera por favor la frase. ¿Está bien? Ya. La caché en un microprocesador es una memoria de alta velocidad. Esto almacena temporalmente los datos e instrucciones utilizados anteriormente o que se usan con mayor frecuencia para mejorar el rendimiento de la CPU. Ya. Velocidad del bus. La velocidad del bus representa la velocidad de la comunicación entre un CPU y otros componentes. Esto también es una de las características más importantes y para clasificar la velocidad del CPU o su rendimiento. Ya. El TDP. Esto también es muy importante porque nos indica el máximo de calor que puede soportar un CPU. Este calor va incrementando dependiendo de la velocidad del bus o la frecuencia, porque mientras mayor sea la velocidad de trabajo, se va a ir calentando más rápido. ¿Y qué quiere decir TDP, Jorge? El TDP es el potencial de diseño térmico, abreviado TDP. Perfecto, esa es la frase que necesitábamos. Muy bien, seguí adelante. Ya, otra cosa más acá que añadir, que tienen los procesadores actualmente y bueno, no tan antiguos como 2019 y 2020, que viene con la frecuencia básica. La frecuencia básica es, digamos, su velocidad a la que trabaja normalmente. Puede ser 6 GHz, 5 GHz. Pero esto, en los últimos que han salido, 2023, y lo que saldrá más adelante, se dividen en dos modos más, se podría decir. Siendo la frecuencia básica el modo estándar, luego tiene un modo de reposo, que es que trabaja menos que la frecuencia básica para dejar descansar la CPU si, digamos, lo dejas haciendo una tarea y no lo vas a usar para nada más. Y luego tiene el modo turbo, que lo hace trabajar más rápido, siendo más potente, pero al ser modo turbo también incrementa el índice al que está calentando el CPU. Por eso el TDP es algo muy importante en el CPU al momento de elegir cuál vas a comprar. Ya, y por último, el precio. Esto también es importante porque dependiendo de la cantidad de núcleos, su proceso, la frecuencia, el caché, la velocidad del bus y el TDP, el precio va a incrementar y varía de procesador a procesador. Eso sería todo. Ahora le paso a mi compañero. Buenas tardes. En el año 2023, Intel sacó tres procesadores: el Intel Core i9 13900KS, el Intel Core i7 13700HX y el Intel Core i7 13700. Como dijo Jorge, la característica del i9, ahora voy a pasar con las otras dos características de los otros dos procesadores, como el Intel Core i7 13700HX, que es un procesador para notebooks, ya que termina con las dos letras, con la letra H, que se diferencia a esos procesadores, con 16 núcleos, con unos 24 subprocesos, una frecuencia básica de 5 GHz, unos 30 megabytes de caché y
una potencia de diseño térmico de unos 55 watts y su precio son unos $485. Ahora pasamos con el Intel Core i7 13700, que tiene 16 núcleos, 24 subprocesos, 5,20 GHz, 30 megabytes de caché, de una potencia de diseño térmico unos 65 watts tiene unos precios de $384. Podemos tener una conclusión que el mejor procesador de estos tres que salieron es el i9, ya con la cantidad de números que tiene de núcleos, de subprocesos, de frecuencia básica y de número de caché. Y eso significa que tiene un buen rendimiento superior a los otros procesadores, pero no significa que los otros dos procesadores tengan un mal rendimiento o un bajo rendimiento. Al contrario, tiene un buen rendimiento, pero no superior que al i9. Sin embargo, el procesador i9 eh, consume mucho más energía y levanta más el calor. Eh, pero dependiendo de las necesidades específicas que se use y el buen manejo de consumo de energía y un disipador de calor en su sistema, la mejor opción sería el i9, obviamente el presupuesto que tengas. Ahora pasamos a diapositiva, por favor. En el año 2022, Intel sacó 4 procesadores, el i9 12900KS, que tiene 16 núcleos, 24 subprocesos, una frecuencia básica de 5,50 GHz, 30 megabytes de caché, una velocidad bus de 8 gigatransferencias por segundo y una potencia de diseño térmico de 150 watts y tiene un precio de $800 más o menos. Después pasamos al Intel Core i7 13700K, que tiene 16 núcleos, 24 subprocesos, 5,40 GHz de frecuencia básica, tiene 30 megabytes de caché y una potencia de diseño térmico de 125 watts. Y cuesta alrededor de unos $400. Después ¿Cuál pasamos es al... máximo la velocidad del bus? Porque quedó en blanco. Ah, estos ¿Vos lo procesadores, tenés? Cuando, sí, cuando creamos una tabla tenemos que tener todas las pilas colocadas, ¿no? sí, perdón. Que estos procesadores, va, especial que no tienen la velocidad bus. Uno, porque no tienen la velocidad de busteo y no tienen las dos letras que lo caracteriza la velocidad bus, que sería el KS. No quedó Eh, muy claro, ¿eh? no quedó claro. Bueno, Mm, seguí adelante, Máximo. bueno, después pasamos al Intel Celeron, que tiene Intel Celeron G de 6900T, de 2 núcleos, 2 subprocesos, 2,80 GHz, 4 megabytes de caché y 35 watts de potencia térmica. Después pasamos al Intel Pentium Gold 7400, que tiene 2 núcleos, 4 subprocesos, 3,70 GHz, 6 megabytes de caché y unos 46 watts de potencia de diseño térmico. Y cuesta alrededor de unos $77. Si podemos ver en este cuadro comparativo de los procesadores, podemos observar que los dos procesadores i9 y el i7 tienen características similares a comparación de los núcleos, subprocesos, del caché, pero hay una pequeña diferencia, hay algunas varias, que
la frecuencia básica, que tiene una diferencia de 0,10 GHz, que esto al momento del usuario, al momento de usarlo, no se nota tanto la diferencia y no eleva, no usa tanta energía el i7 a comparación del i9, una pequeña diferencia de 150 watts a 125 watts y, y también es más económico eh, el i7 a comparación del i9 de unos $400 de diferencia. Eso llegamos a decir que la mejor opción sería el i7. Y después a comparación de los otros dos procesadores, el Celeron y el Pentium, hay una gran diferencia de pasar a 16 núcleos a 2 núcleos. Em, Eso podemos decir que estos dos procesadores son para un uso más básico, más cotidiano, al momento de usarlos, ya que tienen un límite de procesos de desarrollo al mismo tiempo. Y también son más económicos y no gastan tanta energía como los otros dos procesadores al 9 al i7. Ya terminé. Muy bien, ¿quién continúa, Máximo? Bueno, pasando al año 2021, nosotros tomamos en cuenta los siguientes procesadores de Intel para compararlos. El Intel Core i9 12900K, el i7 12700K, el Celeron 6600HE y el Pentium Gold G6605. Después de evaluar y ver las características de cada procesador, podemos ver que para tareas exigentes, el mejor de entre estos cuatro es el i9 12900K por su gran rendimiento, seguido del i7 12700K, que también es potente, especialmente para multiuso y multitareas, pero sigue siendo inferior al i9 en cuanto a rendimiento puro. Después, si nos referimos al Celeron y Pentium, estos procesadores son más adecuados para tareas básicas y, y el Pentium Gold G6605 es superior al Celeron 6600HE, ya que tiene un mayor número de subprocesos y frecuencia básica, aunque su caché es menor y consume más energía o genera más calor. Bueno, en conclusión, en el año 2021, el mejor procesador que sacó Intel es el i9 2900K, pero ya que su precio es tan elevado, por ahí al usuario le conviene más el i7 2700K dependiendo de su presupuesto. Y si se busca un procesador solo para tareas básicas, el Pentium Gold G6605 es mejor que el que se puede encontrar para este año porque su precio es muy bajo y es prácticamente igual al Celeron, pero tiene mejor rendimiento, así que si se necesita usarlo para tareas no tan básicas, va a funcionar mejor que el Celeron. Bueno, y esa sería mi parte. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía y voy a estar presentando acerca de los procesadores que Intel sacó durante el 2020. Recordemos que el 2020 fue un año en donde estuvo pandemia, así que los procesadores que elegimos fueron el Intel Core i9 10900K, el Intel Core i7 10700K, Intel Celeron G5900T, Intel Pentium Gold G6400. Todos ellos tienen una arquitectura de 64 bits y son todos procesadores de escritorio, por los que elegimos estos para poder compararlos y así hacer una comparación un poco más justa, siendo que todos son de escritorio. Bien, comenzando con el Intel Core i9 10900K, vemos que posee 10 núcleos con 20 subprocesos.
Esto es debido a que posee hyperthreading, que como lo explicaba el grupo la semana pasada, básicamente es lo que permite como este trabajo en paralelo del procesador. El Intel Core i7 10700K también posee esta tecnología, lo que hace que, aunque cuente con 8 núcleos, pueda contar con 16 subprocesos. En comparación al Intel Celeron, que como no tiene hyperthreading, tiene solo 2 núcleos y 2 subprocesos. El Intel Pentium Gold sí que posee hyperthreading, entonces cuenta con 2 núcleos y 4 subprocesos. Sin embargo, hay que aclarar algo, y es que el Intel Core i9 10900K, su velocidad sigue siendo mayor cuando se trabaja con un proceso a la vez, por así decirlo. Por lo que el hyperthreading no representa una mejora abismal porque este procesador ya fue desarrollado de una forma que sea optimizado independientemente de la forma en que se trabaje. Bien, hablando de la frecuencia básica, podemos apreciar que quien tiene la mayor frecuencia es el Intel Pentium Gold, que es 6400 con 4 GHz. Le sigue el Intel Core i7 10700K con 3.8 GHz. Después 3.70 GHz es lo que posee el Intel Core i9 10900K. Y el de menor frecuencia básica es el Intel Celeron G5900T. Sin embargo, acá hay que hacer otra aclaración, y es que tanto el Intel Celeron como el Intel Pentium no cuentan con tecnología de overclocking. El overclocking es como lo que nos permite optimizar esta frecuencia básica y hace que tanto el Intel Core i9 como el Intel Core i7 de esta tabla puedan tener frecuencia turbo. La frecuencia turbo del Intel Core i9 10900K es mayor que la del Intel Core i7 10700K. En el primer caso es de 5.30 GHz, mientras que en el segundo, en el del Intel Core i7, es de 5.10 GHz. Por lo que vemos una diferencia de 0.20 GHz, aunque en frecuencia básica el Intel Core i7 sigue siendo mayor al Intel Core i9. Sin embargo, acá hay que hacer otra aclaración, porque de vuelta el Intel Core i9 fue fabricado de forma tal de que no tenga que requerir usar esta frecuencia turbo, porque si bien puede alcanzar 5.30 GHz de velocidad, compromete la vida útil del procesador, porque hace que alcance temperaturas muy elevadas y que el usuario tenga que contar con un sistema de refrigeración líquida de al menos 3 ventiladores para que funcione todo de la forma más óptima posible. Pero de vuelta, Intel, al desarrollar el Intel Core i9 10900K, lo hizo pensando en el que el usuario no tenga por qué buscar optimizarlo tanto, sino que de fábrica, por así decirlo, con las configuraciones de fábrica, ya pueda trabajar de forma eficaz. Después, bueno, procedemos con el caché, que como vemos son 20 MB para el Intel Core i9, después 16 MB, y la diferencia radical se da recién con el Intel Pentium y el Intel Celeron, en donde pasamos de 16 MB a 4 MB y 2 MB. Bien, también hay que aclarar que las instrucciones, el conjunto de instrucciones extra del Intel Core i9 10900K es de SSE 4.1 y 4.2, además de contar con AVX, al igual que el Intel Core i7 10700K. Esto también lo habló un poco los grupos de la semana pasada, pero para quien no se acuerde, el SSE es Streaming Simd Extension y el AVX es Advanced Vector Extension. ¿Qué son estas instrucciones? Bueno, lo que hacen es que el SSE 4.1 y 4.2 son instrucciones que básicamente ayudan en el rendimiento de juegos, programas y procesadores de texto. Mientras que el AVX es una instrucción que mejora la capacidad de gestión de datos del procesador.
En el Intel Celeron G5900T y el Intel Pentium Gold G6400 solo cuentan con SSE 4.1 y 4.2, que son estas instrucciones de, ¿cómo es? De procesador de texto y bueno, que mejora el rendimiento de juegos. Después, en cuanto al TDP, vemos que los que son de la línea Intel Core consumen mucho más que el Intel Celeron y el Intel Pentium, que bueno, eso está relacionado a todo lo que el procesador demanda para poder funcionar. Por eso, y sumado al precio, vemos que bueno, el Intel Core siempre tiende a atender precios mucho más elevados que los de la línea Celeron y la línea Pentium Gold. Entonces decimos que el Intel Core i7 10700K es la que nosotros optamos para el usuario debido a que, bueno, si se dispone de de la plata suficiente para poder comprarlo, optamos por ese debido a que el Intel Core i9 10900K tiene estas pequeñas peculiaridades hechas por la empresa que, por ejemplo, el hyper-threading o el overclocking ya está optimizado de por sí y no puede llegar a alcanzar bien del todo la frecuencia turbo debido al sobrecalentamiento y que desgasta la vida útil. Entonces decimos que es mejor invertir en el Intel Core i7 10700K. Pero, ¿cómo es? Estos dos procesadores están pensados para un uso y de exigencia mucho mayor que para el Intel Celeron y el Intel Pentium. Así que si uno lo que quiere hacer es trabajar con juegos, programación o mismo para programas como de arquitectura, modelado 3D y demás, sí que te va a convenir un Intel Core a un Intel Celeron o un Intel Pentium que no van a poder llegar a correr ese tipo de programa, o si lo hacen lo van a hacer con mayor dificultad al Intel Core. Y eso sería eso sería todo hablando de los procesadores de 2020. Muy bien, Sofía, muy clarito. ¿Quién continúa? Perdón, estaba muteado. Buenas tardes, yo soy Matías Buenas Bravo tardes. y presentaré la tabla comparativa de algunos procesadores que seleccionamos del año 2019, entre los cuales se incluyen el Intel Core i7 10710U, el Intel Celeron G4930E y el Intel Pentium Gold G5400. Ah. Como podemos ver en la tabla, es evidente que el procesador Intel Core i7 resulta ser la mejor opción y esto se debe a su capacidad para ofrecer un rendimiento excepcional en situaciones que requieren multitarea intensiva y aplicaciones de alta demanda. Y esto se debe a su amplia cantidad de núcleos y subprocesos que, como podemos ver, son de 6 núcleos y 12 subprocesos. Como también su tamaño de caché, la cual es superior a las Intel Celeron y Intel Pentium, que es de 12 megabytes, casi siendo 3 veces mayor a las anteriores mencionadas. Y esto nos permite almacenar una mayor cantidad de datos en comparación con otros procesadores de la tabla que poseen características inferiores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el microprocesador tiene un precio más elevado a comparación que otros procesadores listados. Por lo tanto, si se busca una opción eficiente y a su vez económica, el procesador Pentium Gold se presenta como la segunda mejor opción. Porque aunque no pueda igualar el rendimiento del Core i7, este sí llega a ser superior al Intel Celeron en algunos aspectos, que ya puede realizar multitareas y ejecutar aplicaciones básicas con mayor eficiencia debido a la cantidad de subprocesos y el tamaño de caché en el cual supera el Celeron. Lo único en lo que es el Pentium superado por el Celeron serían el TDP y la frecuencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno,
habiendo realizado todas las comparativas de todos estos 5 años, ahora nos enfocaremos en la línea Intel Core i9 y su evolución a lo largo de estos ah, anteriores 5 años. Esto lo haremos utilizando los procesadores ya analizados anteriormente, pero excluyendo el del 2019, debido a que Intel no había lanzado ningún procesador de la línea i9 en ese momento. Y a partir de los datos que expone la tabla, podemos darnos cuenta que la evolución entre los años 2020 y 2022 ha sido paulatina, con cambios no tan drásticos, ya que el Core i9 12900K y el i9 12900KS solo se diferencian en su TDP y su frecuencia básica por tan solo 0.3 GHz. Aunque la diferencia es mayor con respecto al Intel Core i9 10900K, siendo esta de 1.5 GHz. Sin embargo, en el año 2023 es donde se da un mejoramiento mucho más notable en la mayoría de sus características. Pasamos de contar con 16 núcleos a 24, permitiendo un mejor rendimiento y asimismo los subprocesos también aumentan al igual que la frecuencia y la caché. Todas estas variaciones hacen que el Intel Core i9 13900KS, un procesador potente y capaz de cumplir todo tipo de necesidades, desde un uso intenso hasta uno doméstico. Aunque si bien toda la línea Core i9 es competente a la hora de utilizar programas que requieren muchos recursos, el procesador Core i9 13900KS lo puede realizar de la forma más óptima, más eficiente hasta el momento. La evolución de toda la línea es destacable y desde 2020 hasta 2023 podemos ver que la cantidad de núcleos se ha duplicado. Y finalmente, si hablamos de precio, vemos como todo se encuentra por encima de los $500. Además que es interesante notar que, pese a ser el Intel Core i9 13900KS el mejor procesador, no es el más caro. Ese título se lo lleva el Intel Core i9 2900KS, cuyo valor aproximado ronda entre los $813 y los $823. En conclusión, a lo largo de los años, Intel ha ido mejorando sus productos, habiendo años en donde está mejores más notable y otros en donde la diferencia es ínfima. Y en general los procesadores i9 y i7 son aquellos capaces de llevar las tareas más pesadas y son utilizados para trabajos más exigentes que emplean las aplicaciones y programas que se escapan del uso doméstico y requieren un buen procesador. Por otro lado, los Pentium y Celeron tienen una menor capacidad para ejecutar este tipo de programas, pero disponen de precios mucho más accesibles, lo que los hacen una buena opción si se quiere buscar procesadores no tan costosos que puedan realizar tareas básicas. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. ¿Alguna consulta a los compañeros? Bien, No, decía para gracias. completar la tabla de bus del primero de los alumnos que yo les marqué que estaba incompleta. Fíjense que no no está bien. Si no tengo la información es preferible no poner toda la fila completa a poner una fila incompleta. ¿Me entienden lo que digo? En este proceso de presentaciones ustedes recién inician, pero van a ver que a lo largo de su vida laboral muchos de ustedes tienen que hacer presentaciones del trabajo que están desarrollando, cuando intercambian con otras personas y están en grupos de trabajo. Esto no está bien, digamos, que dejemos información inconclusa. ¿Bien? Aparte vi que después los demás sí lo tenían, entonces tiene que haber una buena justificación por la cual eso no está, poner como una rayita y justificar por qué no está. ¿Bien? Bueno, en su mayoría han hecho un muy buen trabajo.
Así que los invito a dejar de presentar a Alejandro a fin de que podamos escuchar, muchísimas gracias, al siguiente grupo. Muy bien, buen trabajo. Bien, del grupo que sigue, si me cuentan por favor quién va a presentar, así le doy la posibilidad de compartir pantalla. ¿Qué grupo sigue, profe? ¿El de AMD? Sí, tenemos uno solo más para el día de hoy, en Listo. realidad, que Perfecto. es, ya te digo Sí, que llega abajo, Ailén, Germán, Hernán, Marco, Nicolás y Santiago. sí, seguimos nosotros. Dale. ¿Y Comparto yo, profe. quién? Ay, dijiste yo, profe, yo estaba en la página donde estoy poniendo las notas, no vi quién era. Santiago González Vado. Ok, bien. Vieron que como les dije siempre, cuando ustedes van dando las presentaciones, yo les pongo una notita que vamos además validando con AIXA, que está ahí del otro lado. Entonces, de común acuerdo vamos poniendo como una nota que también va a ayudar en sus promociones, en sus definiciones de notas. Lo cual no quiere decir que un 2 pase a ser un 6 o un 8, claramente que no, pero cuando estén limítrofes va a colaborar muchísimo aquellos que han hecho una muy buena presentación, como ha sido estos grupos. ¿Se Bien, puede, los escucho, apago cámara y micrófono para que ustedes queden a cargo de la clase. perdón, una duda, ¿se puede ver bien?
Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan Perdón, bien? Hernán, excelente la explicación de Marco, una maravilla. Felicitaciones. Ah, gracias, me pongo colorado, profe. Excelente. No, no, muy buena. Hernán, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es, cómo fue la evolución de la microarquitectura que usa AMD hoy en día. Recordando un poco la definición de microarquitectura, el concepto, es como básicamente el fabricante nos implementa en los microprocesadores cómo implementa el set de instrucciones, que bueno, en este caso sabemos la mayoría de estos procesadores son x64. Lo que hizo AMD en este caso para desarrollar esta microarquitectura, para darle escalabilidad, es en el proceso de manufactura, desarrolló como un sistema de chiplets, que bueno, ellos son como unos bloques. Entonces, al momento de fabricar la olea de los CPU, em, permite más escalabilidad porque permite agregar núcleos. Cada chiplet tiene una determinada cantidad de núcleos. Entonces, van agregando a medida que necesitan fabricar un modelo mayor o menor. Entonces, permite una gran escalabilidad en el proceso de fabricación. Esta microarquitectura, AMD la denominó Zen. Nació en el año 2017 y bueno, surgió con los Ryzen, los primeros Ryzen de la serie 1000. Estos procesadores se caracterizaban porque alcanzaban más o menos los 4 GHz de reloj o de clock y estaban bajo una litografía de 14 nanómetros. Cuando hablo de litografía, bueno, es un término muy técnico, pero a grandes rasgos es como la distancia que tiene o sea, que tienen los transistores el microprocesador, para resumirlo. Después, bueno, en 2018, al año siguiente, surgió Zen Plus como una mejora de Zen. Vino con la serie 2000 de Ryzen y bueno, ya superó un poquito los relojes, los clock, superó los 4 GHz que tenía la serie anterior y además brindó un 3% de mejora en lo que es el índice IPC, que a grandes rasgos es la cantidad de instrucciones que el procesador puede ejecutar por cada ciclo de reloj. De ahí viene la sigla IPC en inglés. Y además, Zen Plus redujo la litografía con respecto a Zen en 2 nanómetros, o sea, quedó en 12. Para el 2019 surge Zen 2 con la serie Ryzen 3000, que bueno, ya supera los principales cambios que tenía, fue una de las principales, a mi criterio, de las microarquitecturas con más alto a nivel rendimiento, porque ya superaba ampliamente los 4 GHz, rondaba casi los 5, 4,7 GHz aproximadamente, y más o menos un 15% de mejora en lo que es el índice IPC. Y principalmente redujo también la litografía a los 7 nanómetros, casi la mitad que su antecesor. Y otra gran mejora que se caracterizó es duplicó la caché en la caché L3 hasta los 32 megabytes. Después, llegando más al 2020, surge lo que es Zen 3 con la serie 5000 de AMD, la serie 5000 Ryzen,
alcanzando una frecuencia de reloj de hasta los 5 GHz. Y un gran incremento en el IPC de hasta un 20%. Además, bueno, esta también es una de las microarquitecturas con mayor incremento en lo que es el rendimiento respecto a las anteriores. Incluyó mejoras redujeron lo que es el ancho de banda y las latencias por cada núcleo de los microprocesadores. Y bueno, además, en este caso conservó la litografía de Zen 2, o sea, los 7 nanómetros. En eso no cambió. Después, ya más al presente, 2022, es como una microarquitectura se denominó Zen 3 Plus, estaría entre la 3 y la 4. Fue exclusiva, o sea, salió con la serie Ryzen 6000 y fue exclusiva de ordenadores, o sea, PCs portátiles. Acá, bueno, redujo la litografía 1 nanómetro, así que quedó en 6 nanómetros respecto a Zen 3, y agrega principalmente las novedades que trajo esta microarquitectura, es la compatibilidad con memorias DDR5 y PCI Express 4.0. Y por último, más ya lo actual, también en 2022 salió la serie, la microarquitectura Zen 4, que es la actual, con la serie de Ryzen 7000. Esta lo que es Zen 4 llegó casi a los 6 GHz, alcanza casi los 6 GHz, y también un incremento en el IPC de casi un 15%. Y además, respecto a las anteriores, a Zen 3, duplica lo que es la caché, pero la L2. Y bueno, también principalmente la novedad que tiene es que reduce la litografía a los 5 nanómetros. Bueno, habiendo entendido mejor esto de las microarquitecturas, pasamos más a lo comercial, las líneas más comerciales de AMD que maneja hoy en día. Bueno, la gama general de AMD se divide en 3 grandes ramas, podríamos dividirlas. Lo que es el uso doméstico o casual, el uso más intermedio o empresarial también, y el de alto rendimiento. Bueno, acá AMD divide toda la familia de procesadores, Ryzen específicamente, en 4 familias a su vez. Los Ryzen 3, Ryzen 5, 7 y Ryzen 9. Lo que es Ryzen 3, eh, podríamos considerarlo una entrada de gama digamos, a toda la gama de AMD, de Ryzen, más apunta a un mercado de un uso doméstico más no tan exigente. Y ya lo que es Ryzen 5 y 7, como la gama media y media alta, apunta también a, bueno, un uso más exigente, no tan doméstico por ahí. Y bueno, además, también en la línea empresarial, AMD posee como una subfamilia que es la familia Ryzen Pro, que lo que implementa la familia Pro es más protocolos de seguridad para las empresas. Tiene ciertas funciones de seguridad que no tienen los Ryzen estándar, por así decirlo. Y por último, la línea más alta de mayor gama, de alto rendimiento, se encuentra lo que es Ryzen 9, que antes
bueno, en generaciones, lo que es la serie 2000 y 3000 de AMD estaba la serie Threadripper, creo si no me falla el inglés, que después, bueno, estuvo hasta la serie 3000 y se fue sustituyendo después de eso con los Ryzen 9. Al principio convivían las dos familias, pero solamente siguió en producción lo que es Ryzen 9 hoy en día. Eh, ahora le doy pie a mi compañero que les va a hablar un poco en detalle lo técnico de un procesador, uno de los últimos modelos del Ryzen 9. Muy bien, Hernán, también. Muy bien. Seguimos escuchando. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Germán, perfecto. Bien, bueno, siguiendo con la gama Ryzen, nosotros para hacer un estudio comparativo entre las gamas de AMD y entre los modelos actuales de procesadores que hay en el mercado, decidimos elegir el procesador Ryzen 9 7950X. Bueno, este procesador está basado en la microarquitectura Zen 4 que, como dijo anteriormente mi compañero, tiene una distancia, presenta una distancia entre transistores de 5 nanómetros eh, y permite una velocidad de reloj de hasta 5,7 gigahercios. Eh, También está compuesto por 16 núcleos y 32 hilos, eh, que a su vez pueden realizar lo que acá pone en la tabla como simultaneous multithreading, que básicamente permite realizar su proceso de ejecución en simultáneo para utilizar mejor los recursos que otorga esta microarquitectura. También el procesador viene con gráficos integrados, obviamente de la misma compañía. Tiene una memoria caché de 3 niveles, obviamente, con una L3 de 64 megabytes, una L2 de 16 megabytes y una L1 de 1 megabyte. Luego, tiene un TDP base de 170 watts y un máximo de 230 watts. Esto era la potencia de diseño térmico. Eh, el procesador llega a temperaturas de 95 grados Celsius y no incluye disipador, que es el que se encarga de extraer esa temperatura del computador. Eh, por último, es compatible con memorias RAM DDR5 y con el estándar PCI de generación 5, que es el que permite una mayor transferencia de datos entre el procesador y ¿cómo es? Los, los dispositivos de entrada y salida. Pasando a diapositiva, en resumen podemos decir que el procesador Ryzen 9 7950X eh, es de energía redituable, ya que gasta y consume menos energía que otros modelos de su mismo nivel. Tiene una amplia memoria caché, que en el caso anterior era de 64 megabytes, y en el caso del mismo modelo, pero de tecnología 3D, llega hasta 128 megabytes, lo que permite un alto rendimiento a la hora de ejecutar tareas que sean altamente demandantes eh, en cuanto a gráficos y tasa de refresco. Permite hacerlas en simultáneo también. Por ejemplo, tareas que pueden ser eh, tanto juegos como streaming, edición de video, renderizado 3D, entre otras. Por último, pasando a diapositiva,
tenemos una comparación del modelo elegido con otros procesadores del mercado actual. La comparación se hace en base al rendimiento, incluyendo memoria RAM y los estándares de entrada y salida. Y como podemos ver en el gráfico, el modelo elegido es uno de los mejores en el mercado actualmente. Ahora seguimos con Ailén, que va a hablar de la siguiente gama. Hola, buenas tardes. Bueno, la siguiente gama es Athlon. Athlon es la gama de AMD más económica y está dirigida para usuarios que buscan cumplir tareas sencillas como, no sé, de repente hacer proyectos escolares, jugar videojuegos sencillos que no requieran alto rendimiento, etc. Este está basado en la arquitectura Zen, precisamente que mencionó anteriormente mi compañero, que ofrece un rendimiento básico, pero te permite hacer tareas como, por ejemplo, estar en internet, ver videos, jugar juegos sencillos, pero sí presenta una mayor dificultad para, por ejemplo, jugar juegos más de última generación, editar videos, ¿no? Cosas que requieren más capacidad de procesamiento, más capacidad de memoria y capacidad de gráficos. Hablando de gráficos, tenemos el Radeon Vega 3, porque tiene 3 núcleos, los cuales nos permiten jugar videojuegos que visualmente sean simples, estéticamente simples, que no tengan muchos objetos en pantalla, etc. Uno de los juegos que se puede jugar, por ejemplo, son Minecraft, LOL, Fortnite. Bueno, son ejemplos de juegos que se pueden ejecutar en este procesador. Por otro lado, también la caché L3 es de 4 megabytes, que a comparación, por ejemplo, del Ryzen 9, que era una caché de 128 megabytes, es 32 veces menor que la caché, bueno, del Ryzen 9, lo cual hace que, por ejemplo, bueno, podemos sacarle ventajas y desventajas. Una ventaja podría ser que el consumo de energía es menor. Por lo tanto, se calienta menos el equipo y no se necesita un refrigeramiento potente necesariamente. Por lo cual concluye en que consume menos energía, como ahí se especifica, de 35 watts. Eh, por otro lado, ¿quería decir algo, profesora Sí, Claudia? refrigeramiento, es Refrigeramiento. refrigeración. Perdón, Refrigeración. perdón, me salió, estuve muy nerviosa. Sí, sí, ya me di cuenta, pero bueno, Realmente. está bien, refrigeración. Ok. Gracias por la corrección. El refrigeramiento. Pero bueno, la desventaja es Seguí que al tener, tranquila, Irene, vamos, tranquila. la desventaja es que al tener menos capacidad de memoria, de repente es más lenta la ejecución de todo y al usuario, bueno, le puede llegar a generar una mayor frustración. Cosas complejas probablemente se le dificulte ejecutar. Después podemos pasar a otro gráfico en el que se va a ver la comparación de la latencia con otros modelos de procesadores, tanto AMD como Intel. Ah, no, pero está agrandado el gráfico, pero la imagen completa también tenía otros procesadores. Y el punto es que, bueno, este procesador Athlon 3000G presenta una latencia alta, lo cual quiere decir que entre que vos haces un clic, va al servidor y te devuelve en pantalla, es muy lento. Y de repente esto depende si es una ventaja o desventaja según el uso que le quieras dar a tu equipo, porque en relación calidad-precio, este procesador puede ser realmente suficiente, ¿no?, para el usuario. Ese es el punto, digamos, de cómo estamos encarando las características en relación al comprador. Y pasamos, yo creo que
si no quedan más dudas respecto a este procesador, podemos pasar al a la última gama de nuestra presentación. ¿Qué tal? Para esta gama voy a presentar yo. Esta gama es la gama denominada, uy, creo que ahí está, la gama EPIC. Esta gama tiene diversas características diferentes a los anteriores gamas que vimos anteriormente, ya que su uso es empresarial de forma interna. Ahora voy a pasar luego a explicar muy bien a qué me quiero referir con esto, pero vamos con las características principales. Enfocándome primero en que es una gama orientada al uso en servidores. ¿Qué me quiero referir con uso de servidores? Es referido a, justamente como dije antes, de un modelo empresarial de uso interno, más que nada yendo a cómo van trabajando las empresas con estos procesadores. Es su uso de servidores, en clusters, que para profundizar un poco en lo que podría ser un clúster, es un agrupado de servidores que trabajan con un mismo objetivo en sí, y se lo denomina de esa forma, ya que, como dije anteriormente, es un agrupado de servidores. Para trabajar un solo procesador de estos con este tipo de arquitecturas necesita una mayor cantidad de núcleos, un soporte para un gran volumen de RAM y una mayor memoria caché. ¿Cuál es el operativo o cuáles son las funciones que más o menos trabaja este tipo de gamas a diferencia de las otras? Es más que nada de las operaciones que se van realizando y el gran volumen de datos que representa trabajar en un servidor. A diferencia de lo que puede ser una computadora para uso de entretenimiento, como puede ser jugar juegos o editar videos, o de uso doméstico, como puede ser realizar trabajos o operaciones sencillas como uso de programas, como puede ser un Word, los servidores se enfocan más en lo que son trabajos de transacciones o operaciones de gran masa de datos. Por ejemplo, un servidor puede tratar con varias bases de datos que están en constante, con lo que se podría decir transformación, ya que van insertando, borrando o modificando datos, y un servidor tiene que estar preparado precisamente para poder soportar no solamente la gran cantidad de base de datos, sino las operaciones que se van realizando en el mismo. Esto es un ejemplo de lo que estoy dando y no está representando realmente la dimensión que puede abarcar dichas operaciones, ¿no? Porque estoy hablando de varias. Pasando un poco más a la parte, no solamente la parte general, sino un poquito más a lo que es la especificación, es el EPIC 7003 Series. Esta gama cuenta con una microarquitectura Zen 3, la cual, que como mencionó claramente mi compañero con anterioridad, es referida a una microarquitectura la cual cuenta con una caché L3, que a diferencia de la L2 que hemos visto ya con anterioridad, la L3 representa una caché que tiene mayor velocidad que la memoria RAM, pero que sin embargo representa mucha menor velocidad que la que podría tener una caché L2. Pero la ventaja que tiene es la cantidad de datos, o mejor dicho, el almacenamiento que puede tener la misma. En este caso, nosotros podemos ver que tiene una dimensión de 768 megabytes, que con lo que vimos de mayor rendimiento en la gama Ryzen, que sería la más alta para uso, digamos, para uso de usuarios generales, se acercaba a los 128 megabytes, que podemos decir que en este caso el EPIC tiene más de, inclusive el triple de la caché vista en uno de los últimos modelos de Ryzen. ¿Por qué la microarquitectura es Zen 3 en vez de Zen 4 y la caché es mayor? Tal cual como dije yo con anterioridad, las operaciones que se realizan no suelen ser operaciones que tengan que ver como, por ejemplo, trabajo de uso de video, eh, o por ejemplo, renderización de juegos, trabajos que requieran un modelado en sí, sino que son más trabajos con gran masa de volumen de datos, los cuales están en constante transformación, ya sea, por ejemplo, una persona que intenta entrar al servidor para obtener dichos datos, otra persona que inserta nuevos datos, borra datos. Estos procesadores están usados para grandes empresas que dentro de sus servidores suele entrar gente que, justamente como dije con anterioridad, modifique estos datos, ya sean usuarios porque dentro de sus servidores guardan alguna página web, el backend, o inclusive los mismos empleados que necesitan entrar y trabajar con ese servidor. Luego, pasando para otro lado, tenemos este socket que es un SP3. ¿Qué me estoy refiriendo con la parte de socket? Nosotros, cuando tenemos el componente denominado mother, para insertar
el procesador, debemos insertarlo en un lugar donde hay múltiples pines. Ese lugar donde están estos múltiples pines es denominado socket, que es donde se inserta dicho procesador. A diferencia de otros sockets que se pueden ver en AMD, como puede ser AM4 o AM5, este nombre SP3 es exclusivo para este tipo de, para esta gama, debido a la forma en sí que tiene este procesador. Como podemos ver en la imagen, a diferencia de los procesadores que vimos con anterioridad, este tiene no una mayor altura, pero sí el de longitud es mucho más largo, siendo más parecido a una figura geométrica de un rectángulo que un cuadrado, como pueden ser en otras gamas. Esto es debido a que justamente cuando tenemos una caché que es de un inmenso tamaño, casi cerca de 1 GB, necesita de un espacio físico para existir mucho mayor al de procesadores convencionales. eh, ya que las tareas que, reitero, ya que las tareas que realiza son de grandes masas y sus objetivos son abarcar múltiples tareas que un procesador convencional no sería capaz de soportar, incluso uno de alta gama. Luego pasamos a una parte de seguridad, ya que como dije con anterioridad, el uso es empresarial. Por lo tanto, las empresas necesitan sentirse seguras utilizando este tipo de procesadores. Y esta seguridad que ofrecen está basada en una seguridad multicapa dentro de entornos virtuales y que hace confidencial mucho de los datos con los que opera este procesador. E inclusive, como podemos ver en el gráfico, que es un gráfico otorgado mismo por AMD, la seguridad está no solamente hecha por la propia AMD, sino que también está aprobada por empresas como Linux, VMware, GCP y Azure, que Azure es una extensión, o mejor dicho, una creación hecha por Microsoft, que es como si dijese, eh, dijese no, es un programa de acceso en la nube. Continuando, vamos con una comparación. Ahora, acá también me interesa mencionar algo del uso de los servidores, porque para entender este tipo de gamas es necesario comprender el entorno en el cual están trabajando. Naturalmente, en un servidor no se suelen usar sistemas operativos convencionales como podría ser un Windows o Mac. En estos casos, para trabajar con servidores no solamente necesitamos un sistema operativo distinto, sino también una persona capacitada para poder manejarlos. En este caso, esta comparación está hecha dentro del sistema operativo Linux, en el cual, como podemos ver, las comparaciones tratan de compilaciones por hora. ¿Por qué estamos hablando de compilaciones por hora? Bueno, como bien mencioné, el objetivo de estos procesadores es trabajar con la mayor cantidad de datos posibles realizando múltiples operaciones que para otros procesadores esta cantidad podría ser dificultosa. En este caso, inclusive podemos ver en las comparaciones que no existen procesadores convencionales. Podemos ver algunos de Intel, como puede ser el Quad Platinum, Dual Platinum, Dual, etcétera, pero no podemos ver otros como puede ser Intel Core i5, i3, Ryzen, Athlon, etcétera. Esto es porque esta es una gama muy exclusiva, bastante costosa, y que, bueno, como objetivo tiene justamente de rendimiento basado en las compilaciones por hora que se puede hacer. En este caso, este gráfico lo que nos está indicando es una comparación de una compilación de un programa X, el cual nos muestra cuántas veces se puede ejecutar un programa X que nosotros desconocemos, pero que fue utilizado para esta prueba, de ver cuántas veces pudo haber sido ejecutado por hora por cada uno de estos procesadores, siendo ganador el Dual EPIC 7742, que es una variación del procesador que yo acabo de explicar con anterioridad. Y esto básicamente concluiría con la parte de la gama de EPIC y con la parte de gamas que nosotros venimos a presentar. Basándonos en una conclusión, algo que quiero yo más que nada remarcar con todo lo que vimos hasta ahora es justamente que cada gama no es solamente vista por lo caro que pueda ser, o sea, por la accesibilidad que pueda ser, sino por los objetivos que representa. Uso doméstico, uso de entretenimiento, uso de alto rendimiento, uso empresarial, etc. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir que la gama Athlon puede darse para un uso completamente empresarial, ya que no cumple los requisitos necesarios como para realizar dichas grandes operaciones. O, por ejemplo, un Ryzen sería desperdiciado si es usado para uso doméstico, dada su gran capacidad que puede, sería como poner, no sé, poner a andar un Ferrari dentro de lo que sería un campo de tierra. O sea, es
una máquina completamente fugaz dentro de un entorno al cual no está preparado para andar. Todo depende más que nada de los entornos a los que estemos siendo objetivo para ir y buscar. Y eso es más que nada lo que queríamos desarrollar más allá de especificar las arquitecturas. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias por la atención. Excelente, Santiago, también, la verdad. Muy buena tu explicación y muy bien el grupo, muy lindas las diapos, muy ameno toda la presentación, chicos. Muy, muy bien. Felicitaciones. La Muchas verdad, gracias. muy bien el grupo en general. Bien, excelente. Así que bueno, te le saco el cerco anfitrión a los dos anteriores. Ahí está. Bueno, es todo. Felicitaciones, chicos. Hasta acá llegamos en la clase de hoy. La semana que viene empezamos el repaso. Tenemos dos grupos que tienen que dar clase, pero de todos modos vamos a empezar el repaso de modo tal que no nos quede tanto para dar todo en una sola semana y que podamos llegar a hacer el simulacro. Si yo dejo todo el repaso para la última clase antes del parcial, no llegamos con el simulacro. Como varios grupos, varias personas de los distintos grupos me han pedido que haga algún tipo de simulacro, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? De todos modos, no hay ninguna sorpresa porque ya saben el modo en que yo tomo, pero ver preguntas del mismo parcial, que no es lo mismo que el primero, les puede ayudar después para rendir correctamente. Recuerden que ya tenemos asignada en el campus el aula 4 frente a la fotocopiadora para tanto parciales como recuperatorios. Entonces, bueno, nos estaríamos viendo allí en cualquiera de los exámenes. Es decir, tenemos la semana que viene, quedan dos grupos para presentar. Después iniciaremos el repaso o antes, después vemos el orden. El día 8 tenemos también para el repaso y simulacro. Y el 15 nos estaríamos viendo para el parcial, el 22 para los RECU en primera instancia de primero y segundo, y después, como habíamos dicho, el 1 de diciembre, todos los horarios de... yo me corrí de día, perdonen, corro la columnita, me corrí de día. Ustedes son, hoy es jueves. Vamos de vuelta. Hoy es jueves, reitero las fechas. El 2 empezamos a repasar, el 9 seguimos repasando el simulacro, el 16 el parcial y tenemos el recuperatorio la semana siguiente, el jueves, y después tenemos el 1 de diciembre. Pero el 1 de diciembre es todos los grupos juntos, aunque es viernes a las 18 horas en el campus. ¿Mm? Bien, todo esto lo habíamos publicado ya con anterioridad. Lo que estamos cambiando es que empezamos a repasar la semana que viene. Bien, yo lo voy a mandar por novedades, pero de todos modos, por favor, traten de estar, porque empezamos a repasar unidad 8 como mínimo y quizás la primera parte de unidad. Gente, excelente el trabajo de los grupos de hoy, todos ya con su nota colocada. Les deseo una muy buena semana y nos vemos el próximo jueves. Chao, Nos vemos, chicos. gracias. Chau. Chao, Ah, profe, muchas Hasta gracias. luego. profe.